La arena se levanta de la llanura de Jezreel, como el aliento de un caballo cansado. Los patios del palacio brillan con piedra importada, y dioses importados, puertas de cedro, pulidas, toros tallados, una reina con vocales sidonias, cuyos collares tintinean como pequeños truenos. Si Baal es dueño de las nubes, esta nación ha comprado acciones del cielo. Los sacerdotes danzan, los políticos asienten, los comunicados de prensa reales prometen lluvia pronto. Entonces un hombre cubierto de polvo de viaje entra en cuadro, sin séquito, sin diagrama, sin plan de 10 puntos, solo una frase que cae como un rayo sin relámpago. Vive el Señor. No habrá ni rocío ni lluvia sino por mi palabra. 1 Reyes 17. No. En una cultura que afirma que el clima es programable. Elías anuncia un corte de energía en el cielo. Por lo tanto, el aire se vuelve frágil. Pero el palacio redobla su apuesta por la imagen, más altares, más rituales, más discursos sobre la resiliencia. Semana 1, las fuentes todavía chapotean. Mes 3, las cisternas lucen un anillo como marca de bronceado. Las costillas de las ovejas asoman como escaleras. La tierra se agrieta en mapas de un país en el que nadie quiere vivir. ¿Por qué una sequía? No es ira aleatoria. Es quirúrgica. El currículum de Baal presume tormentas y fertilidad. Por lo tanto, Dios elige el punto de presión exacto, las nubes. El desafío no es mezquino, es pastoral. Cuando el corazón confía en un falso Dios, la misericordia a veces cierra la llave para revelar la mentira. Eso no es crueldad, es claridad. El nombre de Elías es un sermón. Mi Dios es Yahvé. No es un lobista que intenta ajustar políticas. Es un mensajero del pacto que trae un llamado a despertar a un pueblo que aún canta letras antiguas, mientras en privado transmite una lista de reproducción nueva. Por lo tanto, él habla, pero la nación parpadea. La risa nerviosa que oirás en el Carmelo más tarde empieza ahora en chistes de pasillo, en memorandos de cadena de suministro, en monólogos nocturnos sobre ese profeta del desierto. Despacemos la cámara. La sala del trono reluce, pero las economías espirituales ya tambalean. Cuando cesa la lluvia, todo lo político se vuelve religioso y todo lo religioso se vuelve político. Los agricultores fulminan el horizonte con la mirada. Los nobles tasan la cebada como diamantes. Los padres racionan historias a la hora de dormir para que los niños olviden la palabra sed. Y en algún lugar entre los monumentos de Samaria y los establos de Jezreel, una sola pregunta flota como el calor. ¿Quién dirige realmente el mundo? Por lo tanto, Dios baja el volumen en todos los demás lados, para hacer espacio para un susurro después. Pero primero mantiene con vida a un siervo en el filo delgado de la obediencia. Elías no vencerá a una nación con argumentos, la superará en resistencia. La formación precede a la confrontación. Antes de que el fuego caiga en una montaña, el silencio tiene que caer dentro de un hombre. Casi puedes sentir la inseguridad bajo la fanfarronería real. Si tu Dios se supone que lanza rayos, programas desfiles con grandes nubes en las pancartas, editas las imágenes de la sequía con filtros suaves, redefines el éxito para que las gráficas apunten hacia arriba. Pero la realidad es terca. Los pozos no reciben órdenes de relaciones públicas. El trigo no crece por eslóganes. Aquí es donde la historia se acerca a tu calendario. Nosotros también entronizamos a nuestros dioses de la tormenta. Algoritmos marcas el ajetreo, la persona que promete un atajo. Por lo tanto, esperamos que hagan llover clientes, likes, paz. Pero cuando no cae nada, no nos arrepentimos, actualizamos la página. La narrativa bíblica rechaza ese bucle. Sugiere un movimiento más valiente, preguntarte si el silencio en tu vida no es abandono, sino invitación. La frase de Elías vuelve a afinar la partitura de la nación. En pocas palabras, declara tus contratos con el poder falso, no pueden librarte. Ese choque es a la vez aterrador y bondadoso. Dios no está jugando para ganar un debate. Está rescatando a un pueblo de un Dios que no puede cumplir sus promesas. Observa quién no cambia primero el palacio. Los sistemas se aferran a las historias que los mantienen al mando. Acab puede intercambiar profetas como miembros de gabinete, pero no puede fabricar una nube. Jezabel puede importar sacerdotes,
pero no puede importar rocío. Por lo tanto, el escenario queda listo para una prueba pública. Pero antes de llegar a las llamas del Carmelo, la narrativa saldrá de la ciudad hacia un arroyo del que nadie presume y un profeta al que nadie celebra. La sequía no es solo un titular. Es un currículo. ¿Por qué haría Dios esto? Se convierte en ¿y si Dios está haciendo esto por nosotros? Cuando la fuerza se esconde detrás del espectáculo, el amor a veces retira el espectáculo para que podamos reconocer la fuerza. La sequía no es el final de la historia. Es la única ruta hacia el susurro, la mesa de la viuda, la montaña de la decisión y el manto sobre los hombros de un agricultor. Así que detén esa imagen inicial polvo, elevándose cielos duros como bronce un profeta pequeño contra la geometría de un palacio. Si el dios de la tormenta ha perdido el clima, todos nuestros ídolos ingeniosos perderán algo también. No son malas noticias. Es la misericordia dolorosa que hace espacio para una lluvia que es real. Por lo tanto, Samaria se agrieta y Jezreel tiene sed. Pero el Dios vivo no ha terminado. Enseñará a Elías a vivir de migas junto a un arroyo, y luego mostrará a una nación que obedecen el fuego y el agua. Cuando Dios apunta a nuestras pruebas más orgullosas y apaga lo que creíamos controlar, no es rencor, es rescate. Nombra al Dios de la tormenta en el que confías, y pide el valor para confiar en aquel que puede enviar fuego y mantener una vida con un hilo de agua. El mapa se aleja. Una vena azul delgada atraviesa las colinas al este del Jordán, el Wadi Kerit. Sin monumentos, sin mercados, solo un corte en la tierra donde el agua susurra a la roca. Dios señala a Elías ese lugar no a centros de mando ni a titulares, sino a una garganta que el sol olvida al mediodía. Es una estrategia extraña esconder al profeta cuando la nación necesita una voz. Por lo tanto, él va. La obediencia se parece a menudo menos a una trompeta y más a un giro silencioso a la izquierda fuera de la carretera principal. Acampa junto al arroyo, llámalo un aula con un solo maestro y 2 elementos, agua y espera. Mañana. Aleteos. Cuervos inmundos en toda tabla levítica llegan como signos de puntuación negros contra el cielo pálido. Carne y pan en sus picos, gracia envuelta en un método de entrega que nadie elegiría. Preferirías ángeles con lino. Recibes carroñeros puntuales. Por lo tanto, Elías come. Pero cada bocado dice, no eres tu propia fuente. Los días se asientan en una liturgia: beber, recibir, orar, escuchar. El cuerpo del profeta se relaja después de huir. El cortisol se desenreda. El alma que aún lleva el eco del mármol del palacio y el polvo de la calle aprende el sonido del agua contra la piedra. Elías ha proclamado una sequía. Ahora la sequía desconecta su prisa. El gran trabajo lo hizo público. El trabajo más profundo lo vuelve callado. Y sin embargo la línea del agua baja. Primero es un cambio sutil, un anillo de memoria en la roca. Luego la corriente se vuelve delgada, luego deshilachada, luego algo que puedes cruzar sin mojarte el tobillo. Por lo tanto, él observa cómo el recurso se evapora en cámara lenta. Pero Dios no cambia el orden. No llega ningún mandato nuevo. No hay trueno de emergencia. Solo la invitación a seguir confiando mientras cae la aguja del medidor. Esto es formación por desgaste. La lección no es solo que Dios puede enviar comida por cuervos, sino que Dios puede marcar el ritmo de una vida con arroyos menguantes. Preferimos dramatismos de banquete o hambruna. Él nos entrena con lo justo, y todavía no. El profeta que un día llamará al fuego aprende primero a vivir de migas y sorbos. El valor crece mejor en sequías medidas, no solo soportadas. Imagina las oraciones de Elías por la noche. ¿Estamos bien? Estoy donde debo estar. No se da transcripción, y ese es el punto. Kerit no es para citas, es para quietud. Algunos espacios en tu vida nunca serán tendencia, nunca producirán una línea viral, ni siquiera serán recordados salvo por ti y Dios. No están desperdiciados. Son donde desaprendes el autorrescate. Observa a los cuervos. Dios dobla categorías para alimentar a su siervo. No le pide al profeta violar su conciencia. Él viola expectativas. Los santos se encuentran con lo ordinario por medio de mensajeros improbables.
Y el hombre que enfrentará a reyes, aprende a recibir sin controlar el empaque. Por lo tanto, cuando la nación necesite luego misericordia, Elías no confundirá la elegancia con la presencia de Dios. El arroyo sigue encogiéndose y sube la tentación a salgo. Muévete, arréglalo. La iniciativa es buena, el pánico no. Kerit entrena la diferencia. El ritmo se mantiene provisión, que no puedes orquestar, agotamiento que no puedes negar, y guía que llega en el reloj de Dios. Cuando el último charco refleja más cielo de lo que ofrece de bebida, por fin llega una palabra nueva. Vete a Sarepta. Ese nombre suena extraño. Norte. Fenicia. El vecindario de Jezabel. Si Baal es el dios de la tormenta, Sidón es uno de sus estadios locales. Por lo tanto, la ruta hacia adelante conduce no a territorio amigo, sino a territorio en disputa. Pero el profeta que aprendió a esperar ahora puede caminar sin pestañear. El aula y hizo su trabajo. Antes de echarnos la mochila al hombro, siéntate una vez más con las piedras del arroyo. Y si Dios te colocó en Kerit no para castigarte, sino para desintoxicarte del mito de que tú eres tu propio suministro. Y si la temporada sin glamour es la manera en que Él te protege de una plataforma futura que te aplastaría si la tomas hueco, el público recordará el fuego del Carmelo. El cielo recuerda la quietud de Kerit. Para líderes, artistas, padres, estudiantes, el principio se mantiene. Cuando tu corriente se vuelve delgada, no necesariamente estás fracasando. Puede que estés aprendiendo a seguir un susurro en vez de un pronóstico. Puede que estés cambiando de resultados que puedes contar a obediencias que no puedes cuantificar. Puede que estés graduándote de mi plan, con la ayuda de Dios, a el plan de Dios, con mi confianza. Elías enrolla su cama, mira las piedras casi secas y sonríe un poco. Está más liviano que cuando llegó. No porque la sequía haya terminado, sino porque sabe quién es dueño de las nubes, y más importante, quién lo lleva cuando las nubes están vacías. Los cuervos trazan un último arco a través de la mañana, y el profeta pone rumbo a la puerta de una viuda. Las temporadas de Kerit estrechan tus opciones para que tu confianza se ensanche. Cuando los recursos disminuyen y el siguiente paso no es vistoso, no desprecies la garganta. Recibe, espera, escucha, para que cuando llegue la palabra, ve, estés lo bastante ligero para moverte. Norte. Pasando por viñedos vueltos polvo. Pasando santuarios donde ojos de madera miran a un cielo vacío. Elías entra en Fenicia, la tierra de Jezabel, donde las banderas del dios de la tormenta se destiñen al sol como promesas que no pagaron. Dios tiene sentido del drama enviar al profeta al patio trasero de Baal para enseñar que la misericordia puede florecer en suelo enemigo. En la puerta de Sarepta una mujer recoge leña. No es un encuentro de película sin violines, sin olor a pan caliente, solo una madre cansada y 2 puñados de astillas. Elías pide agua, luego pan. La petición suena como una factura que no puede pagar. Tengo un poco de harina en una tinaja, le dice, y un poco de aceite en una vasija. Estoy preparando una última comida para mi hijo y para mí, luego esperaremos. Hay un silencio donde podría vivir la lástima. Elías entra en la fe en su lugar. No fanfarronería. Un futuro en tiempo gentil. Haz primero un pequeño panecillo para mí, luego para ustedes. La promesa lleva una marca de tiempo hasta que vuelva la lluvia. La tinaja no se vaciará, la vasija no fallará. Es una matemática extraña dar cuando casi no tienes nada. Pero la escasez puede afilar el valor. Ella hornea. Chisporroteo de la masa, roce suave de una cuchara de madera contra la arcilla, 2 pares de ojos. Mirando el borde de una tinaja como si fuera un horizonte. El niño come. Ella come. Elías come. El sol se pone y la tinaja luce como siempre ordinaria, poco fotogénica, nada de milagro para cartelera. La maravilla está en la repetición. Mañana hay lo suficiente otra vez. Luego pasado. No desbordante, solo suficiente como un latido del que te olvidas de presumir. La casa se vuelve un pequeño santuario. Comidas simples. Silencio de sábado.
Una habitación de huéspedes que huele a aceite y polvo, conversaciones a la luz de una lámpara. La sequía arrasa en los titulares, pero dentro de estas paredes la esperanza ensaya líneas silenciosas. La fe aquí no son fuegos artificiales. Es 1000 lealtades pequeñas hornear otra vez, confiar otra vez, agradecer otra vez. Aceite hará aliento. Luego el cuarto se enfría. La tos del niño se vuelve fiebre. La fiebre se vuelve quietud. Y la quietud se vuelve ese momento de borde negro cuando una madre se da cuenta de que el mundo acaba de extraviar su razón para seguir viviendo. La escasez afiló el valor. La muerte lo abre en canal. El duelo busca explicación y agarra lo más cercano que cambió. Hombre de Dios, viniste a recordar mi pecado y matar a mi hijo. No es clase de teología. Es el sonido que hace un corazón al romperse. Elías no discute. Toma el cuerpecito, sube las escaleras y lo pone en su cama. El profeta que ha enfrentado a reyes ahora enfrenta un silencio más terrible que cualquier sala del trono. Se tiende sobre el niño una vez, dos de nuevo, y ora la única oración honesta que tiene, Señor mi Dios, que vuelva el alma de este niño a Él. No hay técnica aquí, ni fórmula secreta, solo proximidad y petición. El peso de Elías sobre el niño no es magia, es solidaridad. Está tendiendo todo su yo sobre el abismo entre aliento y no aliento, diciendo con el cuerpo lo que su alma suplica con palabras: toma mi calor. Dale el tuyo. Los minutos se alargan como sombras, y entonces algo que solo notas cuando lo has esperado: una tos, una inhalación sobresaltada, pulmones que vuelven a elegir. Elías baja las escaleras con el niño vivo en brazos. El grito de la viuda se convierte en risa a mitad de sonido, como cuando el invierno a veces gira a primavera, en una sola lluvia de tarde. Ella abraza a su hijo, luego mira al profeta como si lo viera por primera vez. Ahora sé, dice, no porque la tinaja siguiera dando, sino porque volvió el aliento. El pan de cada día entrenó su esperanza. La resurrección confirmó su dirección. ¿Por qué montó Dios todo esto en Sidón? Porque la historia nunca trató de fronteras. Siempre se trató del corazón de Dios y del alcance de su misericordia. Envía a su profeta a una cocina extranjera para enseñar a Israel y a nosotros que el amor del pacto no es una comunidad cerrada. El país del Dios de la tormenta no puede impedir la lluvia cuando llegue el tiempo. No puede impedir la compasión ahora. Además, observa el orden de la educación de Elías. Antes del espectáculo del Carmelo aprende la dependencia de Kerit y la empatía de Sarepta. La autoridad que no pasa por el dolor suele agriarse en desempeño. Pero el hombre que ha llorado con una madre lleva un fuego distinto a la montaña. Sabe que el poder de Dios no es solo para enfrentamientos. Es para lugares donde hay que devolver aliento, pagar cuentas y darle a la esperanza una habitación. La tinaja sigue vertiendo. La vasija sigue inclinándose. Afuera el polvo aún escribe sus poemas secos en las calles. Adentro una viuda y su hijo comen la siguiente comida que no creían ver. Y un profeta mira a un niño, al que la muerte no pudo retener. Elías pronto invocará fuego, pero primero ha aprendido a sostener una vida y pedir aliento. La nación vitoreará el espectáculo. El cielo ya ha aplaudido la compasión. Si estás viendo esto con tu propio puñado de leña, escúchalo. La obediencia en escasez no es ingenuidad. Es participación en una historia donde el suministro sigue a la entrega. Y si sostienes un duelo que no puedes nombrar esta escena, no cortocircuitará tu dolor con eslóganes. Simplemente se acuesta a tu lado y ora para que vuelva la vida en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. A veces el milagro es pan de cada día. A veces es aliento. A menudo son ambos. Dios nos entrena a confiar con lo suficiente para hoy. Y luego nos enseña a amar entrando en el dolor de otro. No desprecies la obediencia pequeña. No te apresures a saltarte el lamento honesto. En ambos descubrirás al Dios que multiplica el aceite y devuelve el aliento. El viento azota la cresta del Carmelo, una columna vertebral entre mar y llanura. La nación se reúne como jurado, campesinos en sandalias agrietadas, funcionarios en cuero pulido,
450 profetas vestidos de azul de Baal. Otro grupo para Acera. El séquito del rey, reluciendo como amenaza. Elías se mantiene solo polvo en su manto, la clase de pequeñez que hace más fuerte la pregunta. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos opiniones? 1 Reyes 18:21. No es burla, es triash. Un corazón dividido no puede retener agua. Por lo tanto, una prueba. 2 bueyes, 2 altares sin fósforos. El Dios que responda con fuego, Él es Dios. El equipo de Baal elige primero, corta, ordena, da vueltas. Sube el calor de la mañana. Cantan, se mecen, llaman más fuerte. No hay voz, no hay respuesta. Nadie paga la factura. Por lo tanto, escalan, se cortan la sangre. Se mezcla con polvo. El frenesí intenta forzar un milagro. Pero el Dios de la tormenta ni siquiera puede encender leña en su propio territorio. Elías espera. El mediodía se desliza hacia la tarde, la hora en que los sacrificios brillan en los altares de Israel. Si Israel recordara. Llama al pueblo cerca. La cámara se acerca. Piedras 12, una por cada tribu. Un foso. Madera apilada. Buey dispuesto. Luego agua, cántaros y cántaros, hasta que el foso se vuelve un foso lleno y el sacrificio brilla como un desafío. Si esto es teatro, es una puesta en escena terrible. Si esto es pacto, es brillante. El altar se repara antes de que caiga el fuego. La oración es lo bastante corta para memorizarla y lo bastante humilde para significar. No desempeño petición. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú has hecho volver sus corazones. Por lo tanto, el cielo responde con fuego que lame el agua, como si fuera papel que come piedra, como si fuera pan que deja un cráter donde solía haber madera. Pero el objetivo del milagro no es el buey, son las personas. Las rodillas caen al suelo. Las bocas recuerdan un antiguo himno. El Señor, Él es Dios. Pausa. El polvo congela la llama. Esto no son fuegos artificiales paganos. Es restauración del orden altar y luego fuego, arrepentimiento. Y luego lluvia. La nación quería clima. Dios quería adoración. El Carmelo no es un truco mágico para humillar competidores. Es una señal quirúrgica para sanar un corazón dividido. El fuego logra lo que regaños y discursos no pudieron recentrar a un pueblo apaleado por la sequía y los eslóganes. Elías se mueve rápido, no hambriento de espectáculo, sino de alineación. Los falsos profetas han traficado con sangre, por lo tanto la justicia cae con fuerza. Es una escena difícil, pesada, con la ley antigua del pacto y una cultura enredada por idolatría patrocinada por el Estado. Los oídos modernos pueden encogerse y debemos sentir el peso. La historia no prescribe fe justiciera. Describe un punto de inflexión nacional donde el poder espiritual corrupto pierde su micrófono. Ahora la cámara busca el horizonte. Se oye el ruido de una gran lluvia, dice Elías, aunque aún no aparece una nube. Por lo tanto, sube más alto, se agacha la cabeza entre las rodillas, la postura del parto. La oración hace de partera la promesa. Envía a su siervo a mirar hacia el mar. Nada. Otra vez, nada. 6 veces. Nada. Pero a la séptima, una nube del tamaño de una mano, el titular más pequeño imaginable, moviéndose como misericordia. Eso basta. El cielo se oscurece como a veces lo hace la alegría lento, y de repente, llega el viento como alivio. Gotas pican pieles que lo habían olvidado. Los campos alzan la cara. El carro de Acab corre hacia Jezreel. Elías corre delante el manto chasqueando un hombre llevado por el Dios que lleva el clima en los bolsillos. ¿Por qué importa esto para nosotros? Porque el Carmelo redefine el éxito. La victoria no fue la llama, fueron los corazones vueltos atrás. La lluvia no era la meta, era el fruto. Nuestra era adora el espectáculo, picos virales, escenarios grandes, reels de brillo. Pero el Dios de Elías apunta más pequeño y más profundo, reconstruye el altar y la verdad ora, hasta que una nube del tamaño de una mano se vuelva una tormenta de misericordia. Además, observa el ritmo.
Todo un día de ruido, luego un minuto de fuego, luego horas de oración antes de la lluvia. Por lo tanto, no confundas largas demoras con ausencia divina, pero no tomes los resultados súbitos como el fin de la formación. Jezabel escribirá una carta. El miedo acechará a un profeta cansado. La historia no termina porque la multitud aplaudió. Después de cada victoria pública, el alma necesita una cueva donde los susurros curen la adrenalina. Aún así, hoy permítete estar bajo la lluvia. Recuerda el sonido una nación exhalando después de años de sequía apretada. Recuerda el altar reconstruido piedra por piedra, la gente lo bastante cerca para ver el agua gotear de la madera, la oración que pidió corazones no titulares. Si Baal era dueño del pronóstico, lo habría cumplido meses atrás. No lo hizo. El Dios vivo sí a su tiempo para su conversión. Por lo tanto, el Carmelo queda en la memoria como una bisagra de sequía a aguacero de divididos a decididos. Pero la bisagra más verdadera está dentro de Elías, el hombre que ahora debe aprender que el fuego no puede mantener viva un alma. Solo la voz baja en una montaña puede hacerlo. Iremos allí después. Por ahora que la última imagen sea esta: un profeta corriendo bajo una lluvia que él no fabricó bajo nubes, que su oración ayudó a dar la bienvenida hacia una ciudad que aún necesita algo más que clima. Reconstruye tu altar antes de exigir tu lluvia. Pide un corazón vuelto atrás, no solo un problema apagado. Luego ora con constancia. Una fe del tamaño de una mano basta para que Dios llene un cielo. La lluvia nocturna vuelve los caminos cintas de lodo. Jezreel huele a polvo mojado y sudor de caballo, banderas golpeando al viento. Si esta fuera una película que venerara el impulso, los créditos rodarían después del Carmelo fuego, lluvia, profeta, corriendo como un titular. En cambio, la historia da un giro que solo los sobrevivientes reconocen el momento después de la victoria, cuando llega la factura de la adrenalina. Un mensajero encuentra a Elías. No aplauso. Una carta. Es breve veneno doblado en cortesía, un juramento de Jezabel, de que para esta hora mañana él estará tan muerto como sus profetas. Sin carro, sin espada, solo una frase entregada al sistema nervioso. Y funciona. El miedo no discute. Acelera. Por lo tanto, Elías corre. De norte a sur devora millas hasta que el mapa se acaba en Beerseba. Su siervo se queda. El profeta sigue un día en el desierto donde los arbustos son la única arquitectura. Bajo una retama cae en la frase que muchos hemos susurrado después de nuestras victorias más ruidosas. No soy mejor que mis padres. Quita mi vida. El hombre que superó a un carro ahora no puede superar la espiral. Esto no es drama para atención. Es el cuerpo cobrando cheques escritos con hormonas prestadas, deuda de sueño, deuda de calorías, deuda de seguridad. Puedes ser usado poderosamente y seguir siendo mortal. Dios responde como buen clínico y como padre. Sin sermón. Sin dónde está tu fe. Un ángel toca a Elías. Levántate y come. Pan sobre piedras calientes, agua en una vasija. Come y vuelve a dormir. Otro toque. Levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. Por lo tanto, la fuerza regresa no por fuegos artificiales, sino por una siesta y una comida. Cosas sagradas y ordinarias. Amor que ajusta el paso al pulso. Toma la dignidad aquí. Dios no avergüenza a un siervo cansado, lo alimenta. No confunde agotamiento con rebelión. Trata el problema correcto. En términos modernos, tu agotamiento no se resuelve con un nuevo sistema de productividad. Se sana con sueño, alimento, honestidad y presencia. La historia de Elías rechaza la mentira de que la gente espiritual no tiene cuerpo. Le devuelven el color a las mejillas antes de devolverle la claridad a su llamado. 40 días después, un número generativo. Elías llega a Horeb, la montaña de la memoria del pacto. Pero nuestra escena aún pertenece a esa retama porque allí viven muchos entre domingos y titulares. Pensaste que Jezabel enviaría soldados. Envió un mensaje. A veces el enemigo más ruidoso es un texto que llega en el momento cruel perfecto. A veces el cuchillo está en una invitación del calendario con tu nombre mal escrito.
A veces es el dolor del después de que hiciste lo que tocaba, después de que te probaste, después de que fuiste valiente, y el silencio deja que todo viejo temor tome el micrófono. Observa la confesión de Elías. No soy mejor que mis padres. La trampa de la comparación se dispara incluso en profetas. Quería ser el que por fin volteara a la nación para siempre. Pero el celo sin descanso se vuelve autosalvación con ropa más agradable. La misericordia de Dios en Querit enseñó dependencia. La carta de Jezabel expone el residuo de la fantasía del héroe. Y Dios responde haciendo que el profeta se acueste. Está también la soledad. Elías deja a su siervo y camina solo. Cuando la desesperación quiere profundizar, resta testigos. La retama se convierte en un tribunal privado con juez parcial y sin abogado defensor. A ese tribunal Dios envía pan. La gracia interrumpe el monólogo. El ángel no espera a que Elías se sienta distinto. Lo alimenta hasta que pueda caminar al lugar donde un susurro hará la cirugía que los discursos no pueden. Para pastores creadores, padres estudiantes, cualquiera que cargue peso, aquí. Tienes tu permiso firmado por la Escritura cuando estás devastado tras un éxito público, no estás roto. Eres humano. Come. Duerme. Deja que alguien te toque el hombro y diga, esto es demasiado para ti solo. El Dios que respondió con fuego no se avergüenza de responder con comida. La carta de Jezabel es brillante como intimidación, porque arma el mañana para esta hora. La ansiedad vive en la línea del horizonte. El espíritu trae a Elías de vuelta a la hora. Ahora come. Ahora duerme. Ahora camina un paso. Entre la carta y la montaña, hay una práctica, pequeñas obediencias que mantienen viva a una persona, hasta que la verdad pueda reencuadrar la amenaza. La historia dignifica ese intermedio. No es relleno. Es fe contenedor y almohada. Seguiremos a Elías a la cueva, después el viento, el temblor, el fuego y el susurro que escribe una estrategia nueva. Pero no pases de largo la retama. El futuro de una nación colgó de una siesta y una comida dadas a un profeta que quería morir. Si eso te parece demasiado ordinario para ser santo, es exactamente por eso que necesitábamos este capítulo. Después de grandes victorias, planea para valles bajos. Cuando el miedo llega montado en una frase, responde con descanso, comida y oraciones honestas. Dios se encuentra con gente quemada con ternura, no regaños, y te alimentará en camino al susurro. La montaña contiene el aliento. La roca recuerda pisadas más viejas que los reyes, las huellas de Moisés, en algún lugar de sus costillas. Elías encuentra una cueva y encaja en la oscuridad como un fósforo gastado. 40 días de caminar dejan una quietud que incluso el miedo respeta. Entonces una palabra lo encuentra. ¿Qué haces aquí, Elías? No es ignorancia. Es invitación a decir la herida en voz alta. Él responde como la gente exhausta: con matemáticas, historia y aislamiento he sido muy celoso. Han derribado altares, han matado profetas. Yo soy el único que queda. Y ahora me buscan a mí. Suena irrefutable porque el dolor siempre trae hojas de cálculo de evidencia. Por lo tanto, Dios lo llama afuera. Pero antes la montaña debe pasar su catálogo de poder. El viento desgarra los acantilados, esquirlas corren como cuchillos. Por lo tanto, Elías se aferra. Pero el Señor no está en el viento. La tierra tiembla, ruge el vientre de la cueva. Pero el Señor no está en el temblor. El fuego ara la cresta del tipo que recuerda el Carmelo. Pero el Señor no está en el fuego. Luego el sonido lo bastante delgado para pasar por la armadura, el susurro apacible. El texto no dice que suena el susurro. Tal vez ese es el punto. Está moldeado para encajar en un alma a la vez. Elías se cubre el rostro con el manto. Fuerza que podría aplastarlo elige consolarlo. Poder que podría actuar elige hablar. Por lo tanto, vuelve la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? Pero ahora cae más suave como una mano en el hombro. Elías repite su caso, pero los bordes se redondean. El susurro no debate, dirige. Vuelve por tu camino. No retirada, redepliegue.
3 encargos se desenrollan como hilos de un plan más grande que un solo hombre unge a Hazael sobre Aram, unge a Jehú sobre Israel, y unge a Eliseo hijo de Safat como profeta en tu lugar. Por lo tanto, la justicia vendrá por reyes que no controlas, y un sucesor al que nutrirás. Pero el cambio será pautado, no relampagueado proceso, no solo pirotecnia. Y luego la frase que desengancha al profeta de la mentira de la desesperación. Osasís, reservado 7,000 en Israel, todos los que no doblaron la rodilla ante Baal. Elías no es la última vela en una catedral que se apaga. Es una lámpara entre miles cubiertas por miedo pero todavía encendidas. El aislamiento se encoge cuando escuchas nombres cuya existencia no sabías. ¿Qué le hace esto al corazón? Reintroduce al profeta a la realidad con misericordia. Dios valida el dolor. Sí, la violencia ha sido real. Sí, han tumbado altares. Sí, las amenazas no son imaginarias. Por lo tanto, responde no inflando el heroísmo de Elías, sino distribuyendo la agencia. Los reyes jugarán su parte. Un joven agricultor llevará tu manto. No serás el final de la historia. Serás una bisagra dentro de ella. Este es otro tipo de milagro. No fuego del cielo, sino un plan que sigue funcionando cuando duermes. No lluvia sobre campos, sino lluvia sobre una mente secada por el miedo. Para líderes cableados para la emergencia, ese susurro puede sentirse como anticlímax. Pero los movimientos más estratégicos a menudo llegan envueltos en verbos ordinarios. Ve, unge, designa, busca. Observa también la geografía del mandato. Vuelve por el camino que viniste. La carretera que fue testigo del pánico ahora se volverá peregrinaje. Los mismos tramos de matorral y piedra que oyeron tu desesperación oirán tu tarareo. Dios no siempre cambia la ruta, cambia quién eres en ella. El susurro hace espacio para la paradoja. Elías sigue en peligro, y aún así está lo bastante seguro para caminar. Jezabel todavía gobierna un palacio, y aún así, sus días están contados en un calendario que el profeta no poseerá. Elías aún se siente solo, y aún así el nombre de un estudiante ahora espera en sus labios. Así llega a menudo la esperanza no con la eliminación de todos los oponentes, sino con la inserción de un propósito más fuerte que el miedo. Elías ajusta su manto, memoriza 3 nombres y se vuelve a descender. No es más alto que antes, pero es más firme. Hoy no superará carros, superará la desesperación caminando. En algún lugar del Valle del Jordán, un joven conduce un par de bueyes, manos curtidas por lo ordinario. Pronto habrá un manto en el aire. La respuesta de Dios a tu crisis ruidosa podría ser un encargo silencioso. No persigas el viento. Escucha el susurro que te da nombres pasos y la certeza de que no eres el único. Luego vuelve por el camino que viniste cambiado. El Valle del Jordán respira como una cinta verde entre colinas marrones. El sol asciende. Los bueyes se inclinan al yugo, pezuñas golpeando un tambor constante. 24 de ellos en 12 yuntas mastican el campo en surcos, y detrás de la 12ª camina un hombre cuyas manos conocen astillas y estaciones, Eliseo hijo de Safat. No un monje, no un príncipe. Un agricultor a mitad de turno con tierra en las muñecas y una lista de pendientes en la cabeza. Por la carretera viene una figura dimensionada por el silencio. Elías recién salido de Horeb, aún oliendo levemente a desierto. Y decisión no monta una entrevista. No entrega un pergamino con viñetas de descripción de puesto. Simplemente se acerca lo suficiente para que la sombra toque y deja que el manto se deslice de sus hombros a los de Eliseo. La lana besa el sudor. El campo se calla como se calla el corazón cuando una palabra lo encuentra. No hay voz desde las nubes. No paloma. No fuego. Una prenda pesada de historia cubre a un hombre que no estaba buscando una vida nueva. Por lo tanto, corre tras el profeta, pero no posa para una foto. Pide permiso para besar a su padre y a su madre. No es demora. Es sello. Algunos llamados se responden mejor con honor. La respuesta de Elías es simple, de las que respetan la agencia. Ve, piensa lo que te he hecho. Sin tácticas de presión, sin amenazas místicas sobre perder tu destino.
El manto no borra la elección, la clarifica. Eliseo mira los bueyes, la leña, el campo, el mundo que lo ha alimentado, y lo seguiría alimentando, y decide hacer la partida irreversible. Sacrifica la yunta y cuece la carne sobre los mismos yugos que antes tiraban de sus días. Los amigos se reúnen. El humo se eleva. La granja se convierte en mesa de despedida. ¡Quemar yugos! No se trata de drama, se trata de dirección. No está buscando atención, está eliminando el plan de escape. Herencia y expectativa susurran. Siempre puedes volver. El fuego responde. No lo necesitaré. Por lo tanto, se vuelve siervo la frase escueta de la Escritura. Entonces se levantó y fue tras Elías, y le servía. 2:3:11. Recuerda que él derramaba agua sobre las manos de Elías. Pero el servicio aquí no es pequeño, es escuela. Comienza el currículo silencioso: caminar, mirar, traer, escuchar, preguntar, cargar, orar, repetir. Imagina los próximos meses. Eliseo se levanta, antes del alba, no para uncir bueyes, sino para empacar la alforja de un profeta. Sincroniza sus pasos al ritmo de Elías. Aprende cuándo el hombre mayor quiere preguntas y cuándo necesita silencio. Oye cómo hablar con viudas, cómo pararse ante reyes, cómo esperar junto a ríos. No hay cámaras para esto, no hay bucles de aplausos. El aprendizaje no es una pasantía con regalos. Es una obediencia larga que entrena un alma para ajustarse a un llamado sin romperse. ¿Por qué Eliseo el texto no da currículum más allá de su familia y su campo? Tal vez esa sea la lección. A Dios le encanta interrumpir la competencia ordinaria con propósito santo. Surca recto lo suficiente y el cielo podría confiarte un manto. El agricultor ya conoce estaciones: paciencia, memoria muscular, fidelidad pequeña, toda la materia prima que la profecía requiere. Elías no busca a alguien ruidoso, busca a alguien constante. ¿Y por qué el manto? En la imaginación antigua es más que un abrigo. Es identidad, oficio, peso. Cuando los profetas se envuelven, se ocultan y declaran al mismo tiempo, velando al yo, revelando el encargo. Sobre Eliseo dice: no solo harás lo que Elías hizo, llevarás quien él fue al pueblo, aunque a la manera en que Dios te forme. La posterior petición de doble porción no será codicia por fuegos artificiales, sino la parte del primogénito de responsabilidad para pastorear una casa llamada Israel. Hay ternura en el relevo. Elías no vivirá para siempre, y lo sabe. Muchos líderes acaparan el escenario. Él arroja su futuro sobre un agricultor y confía el tiempo a Dios. Esto es lo que produjo el susurro en Horeb, un hombre reconfigurado de héroe solitario a padre de la próxima generación. Las victorias públicas prueban el poder de Dios. Las inversiones privadas prueban tu transformación. Los paralelos modernos se escriben solos. Tal vez tu manto sea una industria que has aprendido a amar, un equipo que mantuviste vivo en quiebras, una lista de alumnos, un negocio familiar, un vecindario. ¿Quién está arando cerca de ti con manos firmes? ¿Quién aún no se ve como nada más que ordinario? Podrías dejar que parte de tu historia descanse sobre sus hombros y enseñarles a usarla sin ahogarse. Y si eres Eliseo mirando tus bueyes humeando en la fresca mañana, mientras el fuego toma los yugos, anímate. El llamado rara vez comienza con claridad. Empieza con cercanía. Quédate junto a quien lanzó el manto. Pide tareas pequeñas. Escucha entre líneas. Llegará un día de partir aguas y carros, sí, pero habrá cientos de días no filmados antes de eso, en los que aprendes a ser una persona cuya compasión mantiene el paso con su poder. La escena cierra con movimiento: dos figuras en un camino, una un poco adelante, una medio paso detrás, polvo trenzándose alrededor de los tobillos. El campo vuelve a los pájaros y la brisa. Las cenizas se enfrían. En algún lugar una viuda necesitará aceite. En algún lugar un general necesitará humildad. En algún lugar una ciudad necesitará ojos para ver fuego. Pero primero un siervo verterá agua sobre las manos de un mentor y el amor aprenderá la ruta larga. Quema los yugos que te mantienen a medias.
El llamado crece a la sombra del servicio fiel, cierra la puerta trasera. Elige la proximidad sobre la plataforma. Y deja que los años ocultos ajusten tu alma al peso que un día llevarás. La cámara baja de los palacios a los portales. Si el ministerio de Elías sonó a nubarrones, el de Eliseo a menudo suena a una puerta que se abre. El poder va de casa en casa, factura a factura, duelo a consuelo. El primer golpe es desesperado, una viuda con 2 hijos y un libro contable que no perdona. Los acreedores rondan. La ley puede convertir en esclavos a los hijos. Ella tiene un pequeño activo, una vasija que parece una disculpa. Eliseo no da sermón de presupuesto. Pide otro inventario. ¿Qué tienes? Luego edita la escasez con comunidad. Pide vasijas a los vecinos, vacías, no pocas. Por lo tanto, un milagro privado empieza en una red pública, puertas cerradas, la fe vierte. El aceite besa la arcilla, hilos delgados, volviéndose gruesos, una esperanza reluciente, apilándose en formas prestadas. Ella llena, vende, paga, vive. La misericordia aquí parece solvencia, y la santidad huele ligeramente a oliva. A la vuelta, la hospitalidad crece en arquitectura. Una gran mujer de Súnem nota el paso cansado del profeta y le construye un cuarto, cama, mesa, silla, lámpara. Por lo tanto, su casa se vuelve escala de gracia. Ella no espera nada, pero a Dios le encanta devolver favores que nadie pidió. Llega un hijo a su tiempo, la risa rehilvana un matrimonio. Años después, la risa se detiene. Al niño le duele la cabeza, luego el aliento. El cuarto que una vez guardó descanso, ahora guarda una quietud que hace inclinar las paredes. Ella ensilla un asno y cabalga más allá de explicaciones. Todo está bien, dice a quienes quieren ordenar el dolor. En la casa, Eliseo envía a Geasí con un bastón, procedimiento sin presencia, sin cambio. Luego el profeta entra en el cuarto pequeño que le cambió la vida y se acuesta sobre el niño, ojos con ojos, boca con boca, manos con manos. No es técnica. Es otra vez solidaridad, la misma postura que Elías aprendió en Sarepta. El calor vuelve en oleadas, estornudos como truenos en miniatura, hasta que una madre sostiene risa con lágrimas encima. El hilo a través de estas escenas no es espectáculo, es atención. El reino de Dios se mueve a escala doméstica. Deudas canceladas. Cuartos de huéspedes consagrados. Niños restaurados. Los milagros no son menores que las maravillas nacionales. Son futuro asegurado, familias estabilizadas, compasión institucionalizada en la memoria muscular de un pueblo. Y las advertencias también son a pequeña escala. El corazón codicioso de Gehazi, la tentación de convertir el ministerio en mercancía. La grandeza aquí se mide en servicios silenciosos y puertas dejadas sin seguro para profetas y viudas por igual. Amamos el Carmelo porque el fuego es fotogénico. Necesitamos Súnem porque el amor es práctico. El manto de Eliseo pesa, pero no en escenarios, en escaleras, cocinas y cuartos traseros, donde la fe pone una mesa a altura normal y espera a que vuelva el aliento. Si tu vida se siente demasiado ordinaria para que Dios la note, este capítulo no está de acuerdo. Él atiende donde vencen las facturas, se enferman los niños, y los vecinos prestan toppers. Tráele tu vasija. Pide prestada la fe de tu vecino. Construye un cuarto pequeño para que descanse lo sagrado o ordinario. El poder del Espíritu no es solo para titulares. Ajusta cuentas, amuebla cuartos de huéspedes y devuelve aliento. Empieza donde vives, cuenta lo que tienes, invita a otros al milagro. Y haz espacio para que Dios descanse en tu día a día. Una caravana entra a Israel. Como desfile que perdió el mapa, caballos barnizados de sudor, banderas golpeando cofres repletos de plata y mudas para una nación pequeña. En el centro cabalga Naamán, comandante del ejército de Aram, el hombre a quien los reyes brindan cuando los bordes se mantienen. El poder le sienta bien. Lo que no le sienta es el secreto bajo la armadura, una enfermedad de piel que escribe vergüenza donde deberían ir medallas. No vino por teología. Vino por cura y por ceremonia, a la altura de un general. Su referencia vino de una voz que nadie en su palacio suele oír, una muchacha hebrea cautiva que trabajaba en su casa. Ella creía que el Dios de su pueblo aún presta atención.
La fe a veces viaja en los bolsillos de los pasados por alto. Se intercambian cartas pánico en la corte de Israel. ¿Acaso soy Dios para matar y dar vida? Y finalmente Naamán llega a la puerta de Eliseo. Espera que el profeta salga, agite la mano, entone una línea, monte una escena. En cambio, un mensajero. Una frase. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Nada de coreografía, nada de factura. Solo un río simple y un número específico. Se le endurece el rostro al general. El orgullo arde porque la simpleza se siente como insulto. Si sanarse es demasiado fácil, ¿cómo probamos que lo merecemos? Naamán se marcha nombrando ríos más bonitos en su tierra. Sus hombres cabalgan detrás en ese silencio tenso que sigue cuando el jefe está equivocado, pero nadie quiere morir por decirlo. Entonces uno intenta la honestidad con honor. Señor, si te hubiera pedido algo grande, lo habrías hecho. ¿Por qué no intentar lo pequeño? Así la caravana gira hacia aguas turbias. El Jordán no impresiona en esta época del año. Libélulas garabatean su superficie. Los juncos cuchichean. Naamán baja tobillo, pantorrilla, rodilla, como quien entra en una discusión que está perdiendo. 1 vez. 2. 3. El barro presiona entre los dedos del pie como broma de niño. 4. 5. 6. Si Dios quisiera humillarlo, esto sería perfecto. Pero Dios no se dedica a la humillación. Se dedica a la humildad. 7. La piel que contaba una historia de deterioro ahora cuenta otra novedad como un campo después de la lluvia. Naamán mira sus manos como la gente mira buenas noticias que no guionó. Tiene suficiente imaginación para darse cuenta de que el punto no era Jordán versus Damasco, técnica versus talento. El punto era entrega versus yo. Vuelve a la casa del profeta no como comprador, sino como hombre, que no tiene nada que intercambiar, salvo gracias. Eliseo rehúsa los regalos. Esto no es mercado. Esto fue misericordia. Naamán pide tierra de Israel para 2 mulas, una forma de recordar el lugar donde se inclinó, y promete adorar al Dios vivo de vuelta en casa pidiendo gracia para las realidades desordenadas del calendario de un soldado. El milagro no borra su trabajo. Reorienta su corazón dentro de él. Pero el capítulo añade advertencia en un nombre, Gehazi. Corre tras la caravana, inventa una mentira sobre visitantes, recoge plata y mudas y las esconde como trofeos. Es cuento de advertencia de un alma cerca de cosas santas pero hambrienta de arreglos paralelos. Ministerio sin contentamiento metastatiza en manipulación. La enfermedad que dejó la piel de Naamán se posa en la de Gehazi, juicio hecho a la medida del apetito que lo engendró. El río sigue corriendo. La lección sigue de viaje. Dios sana a un general extranjero, porque Dios no está construyendo un museo. Está construyendo un reino que sigue sorprendiendo a los de dentro. La heroína de la historia, además de Dios, es una niña sin plataforma, un siervo con valor, un río sin glamour. Así le gusta obrar a la gracia por voces que pasamos por alto, por tareas que creemos por debajo de nosotros, por pasos tan pequeños que da tentación saltárselos. ¿Dónde aterriza esto para nosotros? Todos traemos caravanas a Dios, logros, estrategias, pruebas de que debemos ser tomados en serio. Queremos ritual personalizado, algo que adule nuestro sentido de especialidad. Pero a menudo la receta es obediencia pequeña y repetible. 7 inmersiones en un río. Orar a diario con tu cónyuge. Pedir perdón primero. Tomar el medicamento. Ir al terapeuta. Descansar. Perdonar. Dar lo que no puedes dejar de contar. Al ego le desagradan porque no nos distinguen, nos sanan. Si lideras, nota la valentía del siervo. Los buenos equipos salvan a líderes de su ego diciendo la verdad a tiempo. Si sufres, nota la integridad de la muchacha cautiva. Abogó por el hombre cuyo ejército había aplastado a su pueblo. Ese es amor sobrenatural. Y cambió la historia en una casa. Si ministras, nota la negativa de Eliseo a monetizar el milagro. Mantener la gracia gratis protege el mensaje y tu corazón. Naamán monta más ligero de lo que llegó, no solo en enfermedad, sino en ilusión. Llegó comandante. Se va testigo.
Más abajo niños chapotean en el Jordán ignorantes de la revolución silenciosa que acaba de ocurrir en sus aguas someras. Está bien. Los mejores milagros a menudo dejan el paisaje viéndose ordinario. El cambio está en el hombre que se va piel limpia, corazón rendido, bolsillos aún llenos, manos abiertas. La sanidad a menudo se esconde en pasos humildes que tu orgullo resiste. No esperes un show, haz lo simple que Dios pidió una y otra vez hasta que la gracia tenga la última palabra. La noche pone una tapa de terciopelo sobre Dotán. Fuegos de cocina hilan líneas finas de humo, se cierran puertas, la ciudad exhala. En alguna casa modesta Eliseo duerme como quien está acostumbrado a problemas que llegan antes del desayuno. Su siervo despierta primero. Sale al fresco, y se frota los ojos, y se queda helado. Antorchas anillan los cerros como collar de dientes. Resoplan caballos. El hierro susurra. Tropas de Aram han envuelto la ciudad en un puño. El pánico hace cuentas rápidas, enemigos se cacala muchos, nosotros el dos. Corre adentro. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Es la pregunta correcta en la tonalidad errada. El miedo convierte preguntas en sirenas. La fe las vuelve puertas. Eliseo se levanta sin prisa como lo hace quien ha practicado mirar 2 veces el mundo. Mira hacia la loma y sonríe a algo que su amigo no ve. No temas, dice. No como regaño, sino como bienvenida. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por lo tanto, ora una oración tan corta como un soplo. Señor, abre sus ojos para que vea. El mundo florece. Colinas que parecían llevar solo acero hostil. Ahora arden con carros de fuego, caballos como relámpagos al tiro, filas sobre filas de la caballería invisible de Dios. Vuelven los pulmones del siervo. Su pulso baja de trueno a lluvia. El valor no es la desaparición de la amenaza, es la llegada de la perspectiva. Los ejércitos no se materializaron. Siempre estuvieron allí. Solo se retrasó la vista. Luego, estrategia. Eliseo no grita. Carga, pide misericordia con consecuencia. Cuando los arameos avanzan, ora de nuevo, hiere a este pueblo con ceguera. Tropiezan no ciegos del todo, pero desorientados, incapaces de leer lo que está frente a ellos. Eliseo sale como si nada inusual pasara. Este no es el camino. Síganme. Y el enemigo sigue a un profeta hacia la capital que vino a aterrorizar. Dentro de Samaria, el rey está eufórico con la inversión de poder. Los mato, pregunta la espada calentándose en su mano. El profeta corta la adrenalina con otro tipo de mandato: aliméntalos. Pon pan y agua delante de ellos. Que coman, que vuelvan a casa. Por lo tanto, aterriza un banquete donde quiso haber batalla. Y hombres que vinieron a derramar sangre se marchan con migas en la barba, cargando una historia que en Aram nadie creerá. La paz por un tiempo sigue. La misericordia cambia el mapa de maneras que las estadísticas no pueden graficar. Se detienen incursiones, respiran fronteras. Las madres duermen un poco más profundo. La imaginación no violenta de Eliseo no niega el mal. Lo desarma lo suficiente para que vuelva la cordura. La victoria no es un conteo de cuerpos. Es una receta. Abre ojos, confunde el daño, alimenta enemigos. Déjalos ir distintos de cómo llegaron. Haz zoom. Este capítulo enseña 2 tipos de vista. La primera es vertical, ver que no está solo, que la ayuda invisible está donde temiste, solo ausencia. La segunda es ética, ver a tu enemigo como comensal, no como blanco, cuando Dios pone en tus manos el poder de elegir. Abre sus ojos es oración para el valor. Dales de comer es mandato para el carácter. Juntas, mantienen al alma de convertirse en lo que combate. ¿Dónde aterriza para nosotros? Despertamos con anillos de noticias alrededor de nuestras ciudades, alertas, amenazas, titulares, que venden pánico por kilo. Nuestros sistemas nerviosos corren antes de que los pies dejen la cama. Por lo tanto, necesitamos el hábito de Eliseo: mirar 2 veces. Orar por vista, no solo por soluciones. Pedir ver los recursos ya presentes, amigos, mentores, verdades aprendidas en tormentas más pequeñas, la proximidad silenciosa del Espíritu.
Y cuando te encuentres con ventaja sobre quienes te hicieron daño, una crítica que se volverá viral, una oportunidad de despedir sin causa, un rumor que podrías confirmar, aliméntalos en su lugar. La misericordia no es ingenuidad cuando Dios la manda. Es estrategia que mantiene humano tu propio corazón. Observa también lo que Eliseo no hace. No niega al ejército. No llama tonto al miedo. No dice, solo cree. Añade información. Hay más aquí de lo que piensas. La fe no es fingir que la colina está vacía. Es reconocer que la colina está concurrida con amenazas, sí, pero con fuego que no quema casas, solo soberbia. Y con ese reconocimiento puedes elegir una acción que honre el corazón de Dios más que tu adrenalina. Mientras sube el sol, el siervo sigue mirando de reojo las colinas, sonriendo a un cielo privado. El profeta vuelve a su té como hombre cuyas horas de oficina son la generosidad. En algún lugar de Ar, Jram, soldados Teta tratan de explicar la cena más extraña de sus vidas a esposas que les tocan la cara y ríen porque sus hombres llegaron a casa a tiempo. El día sigue. La lección no. Ojos para ver. Manos para alimentar. Una ciudad más segura no porque mató, sino porque amó cuando podía haber matado. Es otro tipo de seguridad menos dramática, en afiches más firme a las 3 de la mañana. Pídele a Dios que actualice tu vista antes de que actualice tus circunstancias. Cuando estés rodeado, mira 2 veces. Cuando tengas poder, alimenta a tu enemigo. Los carros del cielo no son para tu arrogancia, son para tu valor de elegir misericordia. La hambruna no se anuncia con trompetas. Entra en silencio, barre estantes, afina rostros. Enseña a las madres aritmética nueva con pan viejo. Las puertas de Samaria se cierran ante el asedio de Aram, y la ciudad comienza a comerse su esperanza. Los precios se vuelven absurdos, plata por cabezas de asno, fortunas por un puñado de cascarilla. Las calles aprenden a mirar a otro lado. El palacio aprende a rasgar vestiduras en privado. El rey culpa a Eliseo porque la culpa es lo único barato que queda. En el muro las palabras de Eliseo suenan locas contra el hambre. Mañana a esta hora, la flor de harina se venderá barata en la puerta. Por lo tanto, un capitán se ríe cinismo disfrazado de realismo. Aun si el Señor hiciera ventanas en el cielo, pero las ventanas no son la parte difícil para el hacedor del cielo. Creerlo es. El profeta no explica. Traza una línea, lo verás, pero no lo comerás. Corte al borde de la ciudad 4 hombres con lepra marginados, para quienes la hambruna es noticia vieja. Entre morir de hambre dentro y arriesgar muerte afuera, eligen afuera. Si nos quedamos aquí, morimos. Si vamos al campamento, quizás vivamos. No es bravuconería, es matemática con valor. Por lo tanto, cojean hacia las tiendas de Aram, bajo un cielo que ofrece nada más que luz de estrellas, y encuentran todo menos soldados. Silencio. Tiendas abiertas como bocas sorprendidas. Fogones aún tibios. Ollas cantándose solas. Joyas dormidas en mantas. Dios ha hecho lo que los ejércitos no pueden medir, amplificó pasos a trueno en oídos enemigos. El miedo hizo el resto. El campamento es un banquete congelado a medio bocado. Los 4 comen, beben, ríen, la risa quebradiza de quienes ya no confían en la alegría. Luego empiezan a enterrar plata en hoyos como niños con galletas robadas. A mitad del entierro la conciencia carraspea. No estamos haciendo bien. Este día es de buenas noticias. Si callamos, no los mueve la vergüenza, los mueve la gracia. La gracia siempre quiere compañía. Vuelven cojeando a la puerta y despiertan la historia a gritos. Los escépticos despliegan una patrulla de prueba. Rumor se vuelve informe. Informe se vuelve estampida. La ciudad inunda el campamento abandonado como río que recuerda la gravedad. Y el precio exact como prometido. Harina barata, cebada ordinaria, un mercado que suena a risa. El capitán que se burló de las ventanas del cielo guarda la puerta ese día. La oleada de gozo hambriento hace lo que ningún enemigo pudo, lo pisa. Ve el milagro y no lo prueba. Una misericordia dura pero no sorpresa, lo había dicho el profeta. ¿Cuál es la lección? Que la liberación a menudo galopa sobre las piernas de los marginados.
Los primeros evangelistas de salvación son 4 hombres, cuyos nombres la historia no guardó. La gente que no podía entrar a la ciudad, se vuelve la gente sin la cual la ciudad no puede vivir. Cuando Dios escribe comedia tras tragedia, le encanta poner a los pasados por alto en papeles protagónicos. También esto a veces el próximo paso fiel no es un sermón sino un paso. Los leprosos no oraron fuego. Caminaron hacia la posibilidad de que la misericordia los encontrara. La fe es con frecuencia práctica. Si nos quedamos aquí, morimos. Levántate. Prueba la puerta. Revisa el campamento. Haz la llamada. Envía el CV. Ve al consejero. Confiesa el hábito. Dios a menudo convierte en compuertas lo que tocamos con mano temblorosa. Y el capitán enseña el costo del cinismo cultivado. El sarcasmo puede sonar inteligente durante la hambruna, pero se marchita cuando vuelve la abundancia. Guarda puertas, pero no puede entrar en la alegría. Un corazón que solo confía en la escasez puede ver la abundancia sin saborearla. La historia no se regodea. Advierte. No dejes que la duda ingeniosa te mantenga fuera del banquete por el que oraste. Zoom a nosotros. Vivimos con titulares que venden asedio, escaseces, cierres, sistemas al límite. Por lo tanto, la voz del profeta suena ingenua. Pero el patrón se mantiene. Dios puede evacuar un campamento enemigo sin blandir una espada. Puede cambiar la matemática para mañana. Puede usar a los mensajeros menos probables para volcar una ciudad de la desesperación a la distribución. Tal vez tu tarea sea ser uno de ellos, traer la noticia, compartir, negarte a acaparar el bien que has descubierto. Aún ahora, Dios está enseñando a algunos a darse la vuelta a medio enterrar tesoros, a correr de vuelta a la puerta de la que nos excluyeron y gritar: ¡hay suficiente! A mirar con alegría mientras los escépticos envían exploradores, luego unirnos al torrente nosotros mismos, repartiendo pan que no horneamos, misericordia que no fabricamos. Que el sonido al final de este capítulo sea sacos, abriéndose monedas, tintineando niños, masticando la ciudad, exhalando. Que el recuerdo sea 4 hombres riendo una risa honesta porque no se guardaron las buenas noticias para sí. Cuando la desesperación te reduzca el mundo a sentarte y morir, da el paso que puedes y comparte lo que encuentres. A Dios le encanta encauzar la liberación por gente pasada por alto y valor sencillo, transformando una noche de hambruna en una mañana de misericordia. El amanecer enjuaga limpio el valle del Jordán. 4 estaciones marcan el itinerario como cuentas en una cuerda de despedida. Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Elías camina como quien conoce de memoria el mapa de su último día. Eliseo se mantiene medio paso detrás, intentando memorizar un paso que pronto extrañará. En cada parada, hijos de los profetas susurran una noticia que sabe a metal. Sabes que hoy el Señor quitará a tu Señor. Él dice que sabe. Les pide que callen. El duelo necesita espacio para respirar sin comentario. En el borde del río, Elías enrolla su manto como un padre podría enrollar un recuerdo antes de entregarlo a un hijo. Golpea el agua. Se abre como cortina entrenada en obedecer señales antiguas. Cruzan sobre piedras secas que brillan como memoria. En la otra orilla, una bondad final pide lo que haga por ti antes de ser quitado. Eliseo no pide consuelo ni claridad ni carga más ligera. Pide la parte del primogénito, una doble porción de tu espíritu. No el doble de fuegos artificiales. La responsabilidad del heredero por una casa llamada Israel. Cosa difícil has pedido. Dice Elías no regañando honesto. Si me ves cuando sea quitado, te será hecho. Por lo tanto, el examen es la atención del amor. Sin trucos, solo permanecer cerca, ojos abiertos. Caminan y hablan los verbos más ordinarios al borde del momento más extraordinario. Entonces, sonido antes que vista, levanta un viento que no pertenece al clima. Un carro de fuego, caballos de fuego, la misma imaginería que una vez rodeó las colinas de Dotán, llega como escolta real. No levanta a Elias como juego de feria, y hende el espacio entre ellos una distancia santa brillando con calor. Un torbellino recoge al profeta tan suave como una partera recoge a un niño. El manto aletea.
La arena salta, el silencio se curva. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. El grito de Eliseo es tesis en un aliento. La verdadera defensa de Israel nunca ha sido hierro y estrategia. Ha sido la palabra de Dios llevada por hombres frágiles que lo amaron. La caballería de la nación sale del cuarto y sin embargo al irse deja más de lo que toma. Cae del manto. No exactamente del cielo, más bien de una vida que termina bien. Aterriza donde Eliseo puede alcanzar lo que es donde siempre ha estado cerca. Rasga sus vestidos, el dolor haciendo espacio a la herencia, y levanta la prenda que una vez lo sorprendió en un campo. Pesa distinto ahora. No más pesado, más verdadero. Vuelve al río que cruzó como alumno, y comienza su primer examen como mayordomo. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? No, ¿dónde está Elías? Esa pena la guarda para luego. Golpea el agua. Se abre. El río responde a la misma voz por una boca nueva. Los hijos de los profetas miran desde lejos y dicen lo obvio. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Los títulos pueden robarse, la autoridad no. Se reconoce por obediencia y fruto. No es el final de la historia de Eliseo, solo la bisagra de este capítulo. Habrá más aceite, más cuartos, más rescates, profecías duras y un último milagro que rompe el marco de los finales. Años después, cuando Eliseo sean huesos en una tumba y saqueadores interrumpan un funeral dolientes, lanzarán un cuerpo a la cueva. Toca los restos del profeta y el hombre revive. Sale tambaleando la vida, tropezándose para probar un último punto, el poder de Dios. Sobrevive a nuestro pulso. Los mantos se pudren. El espíritu, no. ¿Dónde nos deja el torbellino? Con 2 encargos. Primero a todo, Elías arroja el manto antes de que llegue el carro. No aferres el papel tan fuerte que la próxima generación tenga que arrancártelo de los dedos. Da acceso ahora. Cuenta las historias. Deja que manos jóvenes lleven peso mientras aún puedes corregir su agarre. La medida de tu ministerio no es tu último milagro. Es la fuerza de quienes caminan después de ti. Segundo a todo, Eliseo, pide la porción difícil y espera que se sienta pesada antes de sentirse heroica. Quema los yugos, luego carga el peso. Permanece lo bastante cerca para ver, llora honestamente cuando pierdas y golpea el agua de todos modos. Tu pregunta en el río es la oración que mantiene los mantos de convertirse en museos. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Respuesta aquí mismo fiel como siempre, pidiendo solo una confianza que sigue avanzando cuando los mentores se han ido. La cámara se queda en el Jordán, cerrando donde tantos comienzos han abierto. En una orilla, polvo, asentándose en un círculo donde una vez estuvo un torbellino. En la otra, huellas que conducen hacia una ciudad que pronto necesitará un manantial sanado y un pueblo afirmado. Sobre ambas orillas, el mismo cielo que vio a Elías correr delante de la lluvia, ahora observa a Eliseo caminar hacia un futuro que pertenece más a Dios que a cualquier nombre de hombre. La sucesión es obra santa. Si lideras, suelta tu manto a propósito. Si sigues, recógelo con lágrimas y coraje. El poder de Dios no se jubila, se reubica en manos fieles.